¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo episodio de Sumate Podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre el mindfulness y la meditación. Vamos a poner en claro algunos conceptos para que todos podamos entender qué es, para qué sirve, qué beneficios nos trae y cómo la ciencia occidental respalda esta práctica milenaria. En el día de hoy me acompaña Franco Palermo. Él es nativo de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es estudiante de la carrera de actuario en economía en la Universidad de Buenos Aires y también completó estudios en el programa de mindfulness en el Centro de Estudios Financieros de la Universidad a Distancia de Madrid. Está vinculado actualmente con el marketing digital y la programación para el desarrollo profesional. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lina? Muy buenos días. Muy buen día a todos los oyentes de Lina y de Sumate Podcast. Y bueno, hoy vamos a ver un poco del mindfulness y qué es el mindfulness, qué beneficios trae y demás. Muy bien. Así que arrancamos cuando usted diga, señorita. Perfecto. Te agradezco muchísimo por estar acá, por compartir este tiempo con nosotros. Realmente es muy importante que todos podamos compartir información de calidad y podamos pues compartir estas experiencias y estas vivencias tan hermosas que nos trae la vida, ¿no? Bueno, Fran, nos gustaría escuchar que nos cuentes un poco qué es esto del mindfulness y a qué hace referencia. Bueno, el mindfulness lo que sería es prestar atención de forma consciente, de forma intencionada, a lo que ocurre en el momento presente, con aceptación, abierto a lo que pase y sin juicio. Bien, claro, siempre yo he escuchado acerca del mindfulness, que es esto de estar atento en el presente y viviendo como el momento del aquí y el ahora, ¿no? Con esta, Sí, con esta curiosidad y teniendo presente este interés por lo que está sucediéndome hoy. Normalmente nosotros pues estamos acostumbrados en nuestra mente, muchas veces no nos damos cuenta porque es algo inconsciente de que estamos viviendo en nuestra mente eh, cosas que sucedieron en el pasado y cosas que podrían suceder en el futuro. Entonces estamos como constantemente o en el ayer o en el mañana, pero es muy, muy raro que podamos como mantener poder mantenernos conectados en este momento presente aquí y ahora, ¿no? Y además creo que nunca nos damos cuenta que no estamos conectados con el presente. Eh, claro, la- porque la mente tiene ese proceso de modo de hacer que está todo el tiempo produciendo pensamientos, desde que te levantás, que te desayunás, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. En cambio, lo que hace el mindfulness es pasar de ese modo de hacer a un modo ser, de estar presente en el momento y vivir lo que está pasando, disfrutarlo, ser consciente de la experiencia, que es hermosa. claro, tal cual, tal cual. Bueno, y nosotros, por ejemplo, en el mindfulness, acá tratamos, digamos, el tema de la meditación y el mindfulness. ¿Estas dos prácticas están conectadas o van por separado una de la otra? El mindfulness es una herramienta que surgió del budismo y es una herramienta que no está vinculado tanto al espiritual, sino en el ejercicio mental de entrenar la atención. Ujú. Si bien se puede aplicar en distintas religiones, el mindfulness se centra en entrenar tu atención. Digamos que cuando se te va tu atención, Ujú. vos las tenés que agarrar esa atención y traerla de vuelta al momento presente. Ok. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo, por ejemplo, entonces tú hablabas de las prácticas formales e informales, ¿no? Entonces digamos que yo tengo esta herramienta y yo sé que esto me ayuda a conectarme con el momento presente. ¿Cómo hago
para yo practicar eso o cuál es la herramienta que uso para, como para darle sentido? Y la herramienta, bueno, empezás con un proceso de entrenamiento que empezás con un recorrido corporal, luego empezás a entrenar la respiración, empezás a notar que la respiración es algo que hacemos todos los días y muy pocas veces le prestamos atención, como muchas otras cosas. Claro. Entonces, cuando empezamos a sentir la respiración, la temperatura del aire, cuando sale y cuando entra, la humedad, cuando inhalamos el aire es fresco, más frío, y cuando exhalamos es más caliente y húmedo. Ujú. Y ahí vas prestando atención cada vez un poco más en todo lo que lleva la respiración. Al principio cuesta un poco más, pero después te vas dando cuenta que te vas introduciendo un poco más en aquellas partes de tu cuerpo, también el recorrido corporal, que antes no le dabas tanta importancia, y empezás a entrenar esta atención. Y una vez que ya tenés entrenado 2 semanas, puede ser, Ujú. ya podés pasar a realizar prácticas más intensas, como son las prácticas más emocionales, que es lo que más le gusta a la gente, Claro, claro, porque de que nosotros somos son, seres emocionales, así que, o sea que yo por medio de la meditación, porque tú hablabas esto de estar consciente de la respiración, de sentir como tu cuerpo, y entonces digamos que yo el mindfulness lo podría aplicar como práctica, como hábito, por ejemplo, iniciando por estas 2 semanas que tú me dices haciendo meditaciones conscientes enfocadas en alguna cosa que yo quiera, ¿no? O sea, puedo enfocarme exacto. en alguna de estas ramas. Cuéntanos un poco más qué tipo de meditaciones existen. Ahora me hablas de un tipo de meditación emocional. Nosotros hemos escuchado, pues, así como muy general, lo hemos visto mucho por redes sociales, que hay diferentes prácticas, diferentes modelos, pero bueno, cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, sí, existen prácticas de compasión, prácticas de autoaceptación, prácticas más emocionales, que suelen aplicarse cuando la mente recibe muchos pensamientos todo el tiempo. No sé si alguna vez le habrán pasado que la mente no para de pensar, y, y estás como, "Ay, ya está, basta". Entonces, cuando ocurre esto, significa que hay algo emocional para trabajar. Entonces, con diferentes técnicas de- de emocionales, podés ir trabajando esto y Ujú. ver y buscar qué es lo que está pasando en tu mente. Claro, claro, mencionas esto del pensamiento y creo que esto es algo que nadie se salva, ¿no? O sea, todos en algún momento estuvimos obstinados, de pronto en la noche queriéndonos dormir, queriendo conciliar el sueño, queriendo hacer una siesta o simplemente queriendo sentirnos más tranquilos, pero está la cabeza acá, el pensamiento circulante, que aparte es un pensamiento repetitivo. Ojalá pudiésemos experimentar en esos momentos. Seguramente hay diferentes pensamientos, ¿no? Pero es como si un mismo pensamiento se repitiera, y recuerdas lo mismo constantemente y llega un punto en que realmente te cansa, o sea, mentalmente es agotador vivir como en ese loop infinito del pensamiento repetitivo. Me encanta la idea de que podamos tener y saber que existe un medio en el que puedo observar, porque entiendo que el mindfulness hace parte como de esta de autoobservación que me da la oportunidad de comprender y de identificar. Cuando yo observo desde afuera, cuando yo me paro como un observador de mí mismo, puedo identificar, bueno, cuál es ese pensamiento recurrente, de pronto en la parte emocional que tú hablas,
pueden venir, no sé, conflictos, apegos, creencias, juicios, prejuicios, opiniones, o sea, hay un sinfín de cosas que podemos encontrar y que claro, cuando nos sentamos intencionalmente a observar esos pensamientos, ahí recién los puedo como percibir y decir, ah, esto existe, mira lo que estoy pensando y poco a poco como reconocerlo, ¿no? Bueno, y a mí sí me gustaría saber en qué momentos yo empiezo a ver el beneficio o el resultado del mindfulness. O sea, yo me puedo sentirme diferente o puedo ver un cambio haciendo una sola sesión de meditación con mindfulness o necesito algún tiempo determinado, como tú nombraste anteriormente, esto de 12, en 2 semanas tú ya podrías empezar con otro tipo de prácticas. Me gustaría que nos cuentes un poquito acerca del tiempo, cómo es esto. Claro, porque uno empieza entrenando la atención. Vos necesitas, no sé, 1 o 2 semanas para entrenar la atención y con esa atención después ir trabajando distintos aspectos emocionales. Por ejemplo, no sé, algo compasión con vos mismo, más autoaceptarte, lo que fuere. Pero tenés que tener un hábito constante y trabajarlo todos los días. Tenés que estar comprometido con la práctica, porque si no, no vas a ver resultados. Ok, perfecto. Bueno, acá también hay algo que es importante, me parece, y es el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle? Porque si es algo que tengo que hacer a diario, tú sabes que la mayoría de la gente se queja, nos quejamos porque no tenemos tiempo. Entonces, digamos que yo quiero hacer un cambio en mi vida y digo, sí, me interesaría poder sentirme mejor y a largo plazo poder tener un resultado, pero ¿cuánto tiempo tengo que destinarle a esta práctica? Y yo creo que entre 20 y 30 minutos por día está bien. ¿Ok? ¿Puedo Obvia, empezar de a poco? Porque hay gente que ni siquiera tiene 30 minutos. sí, se puede empezar de a poco. Lo importante es que tengas el hábito de hacerlo todos los días, Ujú. un poco, y ahí con el tiempo vas a poder tener un resultado. Pero tenés que estar comprometido, aunque sea cuando te levantás a la mañana, haces uno de 5 minutos, 10, pero lo recomendado sería 20 minutos para Ujú. poder llegar a tener los verdaderos beneficios del mindfulness. Bien, o sea que de pronto que si yo digo, bueno, yo solo tengo 5 minutitos a la mañana antes de arrancar mi día con todas mis cosas, de pronto puede ser que me lleve un poquito más de tiempo, pero es igual de válido, porque yo te cuento que yo, por ejemplo, empecé con la meditación y claro, para mí la idea de meditar era un monje budista vestido de naranja, todo rapado, rapado a su cabeza, estando en un templo en silencio durante 5 horas. Y claramente para mí eso no es factible. Entonces, si en ese momento para mí meditar significaba eso, era algo que yo nunca iba a poder hacer. Entonces, cuando vi que acá, pues occidentalmente, como ya la idea ha estado como mucho más inmersa en la cultura, ya siento que mucha gente habla acerca de la meditación, encuentras videos en YouTube, audios, o sea, cualquier tipo de información, y veo que estas personas que son guías en esta área de la meditación, te comentan y te cuentan que puedes empezar de a poco. Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo empecé meditando 5 minutos y era difícil, no te voy a decir que no. Es, es factible, se puede lograr, se puede hacer, pero con la cantidad de distracciones que nosotros tenemos en nuestra vida, pues imagínate tratar de concentrarte 5 minutos y prestar atención a cómo estoy respirando 5 minutos. Eso al principio fue difícil. La realidad es que a mí sí me trajo como calma, como que me liberó un poco del estrés al principio y intencionalmente lo hice durante
mucho tiempo, así en fragmentos cortos en el día. Metía 5 minutitos a la mañana cuando me levantaba y 5 minutitos a la noche antes de acostarme. Entonces es como este tiempo entre que estoy en la cama acostada mirando el teléfono y scrolleando y haciendo cosas que por ahí son innecesarias ya en ese momento, me destinaba esos 5 minuticos antes de ya directamente dormirme y eso me relajaba y me ayudaba. Sí tomó mucho tiempo y como tú dices, es un hábito porque cuando lo hago un día y después pasa una semana y otra vez, o sea, es válido, pero si yo quiero un resultado consistente, sí necesito ser intencional en esto y pues dedicarle, ¿no? Dedicarle un tiempito. Eso es como cultivar una relación. O sea, Sí, mira, yo al principio no le tenía fe. Digo, ¿qué es esto? No sé, entrenar la mente, no, no sabía. claro. Hasta que de a poco fui teniendo progresos en la atención, me fui concentrando más, saqué sobresaliente en la facultad, o sea, me fue muy bien. Ok. O sea que sí te diste cuenta que mediante estos ejercicios de la práctica de atención pudiste ver un resultado tangible. Sí, muy, muy Qué bien. tangible. Y si sos constante en lo que haces, vas a tener muchísimos resultados en las metas que quieras proponerte. Me encanta, la verdad que es un alivio escuchar eso, porque ya te digo, nosotros siempre pues nos guiamos por los resultados, ¿no? Y ahorita dijiste una palabra muy importante, que es la constancia. Nosotros podemos ser muy talentosos, podemos querer muchas cosas, pero la constancia y la disciplina es la clave de todo. Y es algo que nos cuesta. Hay muchas personas que no, ¿eh? Hay muchas personas que son disciplinadas y que es fácil para ellos mantener esta constancia. Particularmente para mí es algo en lo que yo he estado trabajando. Y por ejemplo, con la práctica esta de la meditación y el mindfulness, fue una buena manera de empezar con una disciplina, ¿no? Yo digo, quiero ser disciplinada, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por ir al gimnasio 2 horas por día y estar así el resto de mi vida? Claro que es mucho más difícil, pero si yo empiezo teniendo una disciplina de 5 minuticos, 10 minuticos en el día, pues es como mucho más fácil lograrlo, ¿no? Exacto. No, además, también el mindfulness sirve para resolver, no sé, problemas que te vayan surgiendo. Porque esto es, lo voy a poner con un ejemplo. Sí, Es como si estuvieras meditando y el cielo fuera tu mente ajá, y las nubes fueran los pensamientos. Una vez se puede llegar a tener mm, muchos pensamientos, hablando con esto de aspectos emocionales cuando se debe aplicar, tener como una tormenta su mente. claro. Entonces, mm, claro, lo que hace mindfulness es calmar de a poco la tormenta. No es que lo va a calmar de una y se va a despejar el cielo, no, no. Es de a poco. Y de a poco se va a ir despejando el cielo y vas a poder notar qué es lo que te está causando ese problema. Vas a poder ver mejor el cielo, claramente. Claro, como lo que hablábamos hace un ratito de la observación, ¿no? Si yo Claro, observo, entonces ahí puedo saber qué es lo que me estaría generando, pues esta incomodidad respecto a la mente, ¿no? Y cuéntame un poco entonces, digamos que la práctica formal sería esto de sentarme, tomarme el tiempo que sea que disponga, meditar, concentrarme. Y después tú me hablaste de unas prácticas informales. ¿A qué hace referencia esto? claro, después de realizar el entrenamiento de prácticas formales, uno puede pasar a prácticas informales de una forma más natural. Por ejemplo, ahora yo tomando el agua, puedo llegar a estar meditando, concentrándome en el sabor no sé, de nada, puede ser también de nada.
o tomando un café, mientras te bañás, sentir en el tacto, la temperatura del agua. Ujú. Es muy interesante, es muy interesante. O sea que yo, por ejemplo, en mi vida diaria, no necesariamente tengo, después de que ya, digamos, estuve un poco experimentando con la práctica formal de la meditación como tal, yo después en mi vida diaria puedo aplicar ese mindfulness que sería la atención plena al momento. Me encanta la idea de poderte tomar un café y poder estar conectado con ese presente de agarrar la taza, de sentir la temperatura, de oler ese café delicioso, de pronto incluso de cerrar tus ojos y disfrutarlo si es que te gusta, o si te gusta el té o el mate o cualquier tipo de bebida, ¿no? O sea, eso es indistinto. Me parece muy lindo que yo realmente pueda conectarme en mi diario vivir. Y hablas ahora, por ejemplo, de ducharse. Yo he escuchado a un hombre que es conferencista que se llama Borja Vilaseca. Él es español y él pues habla todos estos temas, ¿no? De desarrollo personal y de temas de mentalidad. Y él hace mucho hincapié en este tema de la mente y de lo poco conectados que estamos con nosotros mismos. Y dice él, yo cuando entro a bañarme, yo me doy cuenta que yo me baño con mi jefe, con mi amigo, con mi ex, con todas las personas con las que puedo llegar a tener algún tipo de conflicto. El tipo cuenta, uno nunca se está bañando, uno nunca, claro, nunca se está bañando cuando se está bañando. Uno se está bañando en este, digamos, físicamente, por supuesto, estás en la ducha, te estás enjabonando, estás, pero nunca estás presente en esa ducha y nunca estás sintiendo y percibiendo eso, ¿no? Entonces estás eh, hace un rato hablábamos nosotros de rumiar el pensamiento. Entonces yo siento que uno está, un ejemplo, ¿no? Bañándose o haciendo cualquier cosa y estás de repente, ay, sí, porque viste cómo me habló de feo mi jefe ayer, porque él no se da cuenta de lo que yo hago y no, y empiezas ahí como a darle y a darle y a darle, y no es que ese pensamiento avanza y logras desarrollarlo y finalizarlo, no, es una cosa que estás ahí en el mismo punto una y otra vez. Entonces es como, qué lindo que realmente pueda haber algo, esta práctica, que yo pueda aplicarlo a mi vida diaria. Cuéntame en qué otras, de qué otras maneras yo podría vivir esto, o sea, en mi vida, en mi día a día. ¿Qué otra cosa aparte de bañarme, siendo consciente y teniendo atención o tomándome un café? Puede ser Qué otras cosas? caminando, Ajá, caminando, mientras vas caminando, prestar atención en los detalles que uno suele pasar por alto. Me pasó, no sé, que bueno, a veces uno de estar apurado y de hacer las cosas, uno no se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Se pierde. O sea, también es, bueno, justamente acordándome de la película El Guerrero Pacífico, se ve muy, muy bien a qué me refiero con esto de las prácticas informales. ¿cómo se llama la película? El Guerrero Pacífico. Ok, Es una película que se puede encontrar en YouTube. ajá, Es una película muy buena que en el curso del Centro de Financieros, del Centro de Estudios Financieros nos dieron sí. ¿De qué y trata? Cuéntanos un poquito, sin spoilear mucho. imposible. A ver, Dices, hablas es del una guerrero. persona, Ajá, un chico que empieza a tener problemas de insomnio todas las noches. Se estresa porque esa persona no puede lograr su meta por el estrés de que va a fallar. Este pensamiento continuo de voy a fallar, voy a fallar, voy a fallar todo el tiempo, ajá. eh, le producía mucho insomnio, muchos problemas y con esos problemas con su pareja, problemas con su familia. Y
y aparece mientras sale a correr de noche, aparece una persona con la que empieza a dialogar cada noche que él tiene insomnio. Entonces, de a poco lo va guiando en esto. Van teniendo una comunicación no quiero spoilear mucho, por eso no cuento mucho, pero van teniendo un diálogo y de a poco lo va guiando en esto de prestar atención en el momento. Y voy a contar solo una parte de la película, que es cuando lo tira al agua y cuando sale, su mente ya no está pensando, está enojado en el momento presente, está enojado pero está en el momento presente. Ajá. Y de repente cuando lo agarra, empieza a notar, no sé, como todo lo que está pasando a su alrededor. O sea, está conectado realmente con el aquí y ahora. Exacto. Me encanta, la verdad. También quiero que ahora que, bueno, este tema quedó bastante claro, tú hablaste en un principio sobre que el mindfulness no es religión. Yo tengo entendido y sé que el mindfulness fue extraído de la religión budista, pero digamos que es una práctica que se puede aplicar a todas las religiones. ¿Es así? Así es. Eh, yo, por ejemplo, tirando ejemplos, ¿no? Porque me gusta dar ejemplos para Sí, mí. es la manera más fácil de entender todo. Yo pongo en contexto a una persona que justamente se levantaba todos los días ¿cómo se dice? Como a leer la Biblia, a rezar, Sí. y esta persona, después de realizar estas oraciones, ahí va, ahí me salió. Después de realizar estas oraciones, se sentía mejor. O sea, ahí está aplicando un tipo de práctica de compasión. Por eso es que mindfulness son distintas herramientas que se pueden ir aplicando a diferentes religiones, en mi criterio. Ujú. Yo, por ejemplo, te cuento que yo crecí estando en un colegio de monjas y pues ahí obviamente, ¿no? El tema de rezar y de la oración y de rezar el rosario era muy importante y en muchas ocasiones nos hacían generar estos espacios para hacerlo. Entonces, ahora que lo pienso, yo podría aplicar el mindfulness, por ejemplo, a esta práctica de rezar el rosario, porque además es lo mismo, ¿no? Es un espacio que yo saco de mi día para poder conectarme como con esta divinidad, con este Dios, que para mí es importante, que me genera tantas cosas lindas en mi ser y que me trae un beneficio. Entonces, pienso que perfectamente las personas que se sientan a sentar el rosario, a agarrar estas pepitas que yo les llamo, como cada bolita que trae el rosario, eh, están teniendo atención plena porque están concentradas repitiendo la oración que al día de hoy lo vuelco como si fuese un mantra, ¿no? Porque también he escuchado mucho esto de los mantras y es una frase que se repite, pero de forma consciente. Entonces imagínate que con cada bolita que yo voy pasando y voy rezando, estoy realmente conectada con lo que estoy haciendo y además se siente una conexión energética, espiritual con esa divinidad con la que yo busco conectarme. Entonces, podríamos decir que el mindfulness es aplicable a todo tipo de religiones. Sí, pero no está vinculado a la espiritualidad, sino que para Ah, bien. entrenar a la atención. Ahora, si he tenido experiencias espirituales, sí, las he tenido, pero casualmente, no es que de la nada. O sea, realizando prácticas todos los días vas a tener alguna experiencia así espiritual. Ay, qué interesante, qué copado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a resumir un poquito acá. Hablamos acerca de los beneficios, para qué sirve. Yo tengo una pregunta.
Ya hablamos de que el mindfulness me puede servir a mí para ducharme, para lavar los platos, ahora se me ocurre, para hacer la limpieza, para tomarme el café, para comer, para todo. Hay un tema que nos compete a todos y es la parte sexual, ¿no? Eso es algo que todos vivimos y experimentamos en alguno o muchos momentos de nuestra vida. Entonces, ¿yo podría aplicar el mindfulness en esta área? Sí, mira, es curioso. Justo tenía un amigo que tenía un problema y yo tengo la habilidad porque también estudié psicología, yo soy bastantes cosas, entonces tengo la capacidad de observar el problema y decirle, bueno, vos tenés este problema, ¿no? De este problema vos tenés que aplicar estas prácticas y con ciertos ejemplos para darle dar una visión gráfica de lo que es el mindfulness y de cómo funcionan sus pensamientos. Ujú. Yo le dije a esta persona, mira, vos tenés que aplicar esto, esto y esto con tu problema sexual que tenés en este momento, porque tu Ok. mente te está diciendo, vos no podés tener esta experiencia, vos no, no sé, no vas a poder tener, no vas a poder tener relaciones en esta, no sé, cualquier cosa. Porque se empieza la mente, empieza, y puede ser que en ese momento, de tanto pensarlo, llegue a pasar. Entonces lo que está pasando ahí es que la mente, los pensamientos, vos lo que tenés que hacer es aislarlos a través de las continuas prácticas que vas realizando, lo aislás y, y ahí poder analizar y descartar esos pensamientos negativos. Justamente este amigo que yo tengo logró superar este pensamiento y ahora vive su vida sexual como si nada, ¿no? Ok, o sea que pudo resolver un problema específico que pues venía de la mente, ¿no? Obviamente que si llega a ser algo físico necesita recurrir a un profesional en el área, pero entonces yo también siempre he escuchado, ¿no? Que hay muchas disfunciones en la parte sexual que está todo generado psicológicamente, o sea, si hay un bloqueo mental, el cuerpo lo va a somatizar y va a impedirte que vivas la experiencia. Entonces, tu amigo realizando por medio de la guía que tú le diste, realizando estas prácticas de mindfulness, pudo resolver. ¿Y en cuánto tiempo hizo eso? ¿Cuánto tiempo le Fueron tomó? 2 semanas, fue yo de vez en cuando, de una manera, decidiendo en qué tiempo iba a realizar la meditación, por ahí a la noche, cuando ese pensamiento le venía a la mente. Ujú. Entonces, porque generalmente a las personas cuando se acuestan a dormir es cuando empiezan a volcar un montón de cosas y ahí llega el insomnio. Bueno, en este caso yo le ponía prácticas de recorrido corporal, de respiración. En una semana le hicimos eso. Luego, en la otra semana, aplicamos algo más emocional, tal vez, con recorrido corporal, para que vaya buscando a ver qué es lo que está pasando. Hasta que le expliqué con un breve ejemplo. Este ejemplo le dije: tus pensamientos son como la basura. Vos a la basura la tenés que alumbrar con una linterna, no la tenés que agarrar. Porque si vos agarrás esa basura, eh, son pensamientos que no rindan. Entonces, con ese ejemplo lo entendió cómo funcionan los pensamientos negativos y logró superarlo en 2 semanas. La verdad que me parece un tiempo súper corto para solucionar un problema o un tema así. Y muchas veces también tenemos la creencia de que es difícil, de que no se puede, de que si no es un tratamiento largo, entonces no vas a ver resultados. Así que me parece muy bonito
que realmente podamos contar con esto, ¿no? Y también Claro, acá, sí, lo que pasa es que yo, del tiempo que llevo meditando, haciendo mindfulness, yo ya tengo la capacidad de ser un instructor. No lo realicé todavía porque no tengo el tiempo, pero ajá. yo ya tengo la capacidad para ser un instructor y entonces yo ya identifiqué el problema. Sé qué tipo de práctica le voy a dar y lo solucionamos. Me encanta esto, Fran, me encanta. Creo que ahora que dices esto, siento que está conectado como a este tema de los talentos y de las habilidades en las que yo, por ejemplo, hablé en episodios pasados. Y qué lindo poder reconocer en ti. Yo me imagino que tú, o sea, hubo un momento en el que no tenías claro que tenías esa habilidad o ese talento, ¿no? Simplemente se fue desarrollando y en algún momento sí lo viste y dijiste, o sea, lo reconociste como lo estás diciendo ahora de yo en este momento ya, gracias a la habilidad que fui generando mediante estos procesos y de sentarte a estudiarlo y de ver, ya tienes la capacidad para poder coachar de alguna manera a alguien y ser este guía y este mentor. Me parece muy bonito porque además la idea, por ejemplo, a mí me parece linda la idea del mentor, que es una persona que ya pasó por ese proceso y ahora te va a enseñar como con muchos atajos de manera mucho más directa qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí. Porque es que uno solo, pues al principio es difícil, pero si te juntas y te unes con alguien que ya haya vivido eso, pues es mucho más fácil. Imagínate tu amigo tratando de resolver ese tema por sí solo, seguramente le hubiese llevado más tiempo. Y lo hubiese podido hacer, pero le hubiese llevado más tiempo. Así que me parece genial que tengas como presente este talento que tienes y esta habilidad. Como para cerrar esta parte de los beneficios, me gustaría que habláramos también de mantener la mente de principiante, porque es muy fácil para nosotros desde el ego de pronto decir, no, yo ya tengo experiencia, ya sé cómo se hace todo, ya conozco todo y listo. Y como que el ego, viste, te va hablando y te va diciendo, no necesito aprender más, yo ya sé todo lo que tengo que saber y esto te cierra puertas a seguir explorando y a seguir avanzando. Exacto, vos lo dijiste, desde la mente de principiante, si vos no llegás a tener esa mente de niño, tendés a ser prejuicioso, entonces juzgar, no, yo ya lo sé, esto ya lo realicé, me aburro. Ahí estás juzgando las prácticas y eso es lo contrario de lo que tenés que hacer. Uno tiene que tener la mente de principiante como si fuera la primera vez que realiza la práctica o Ok. cualquier otra cosa. Eso es cuando el mindfulness decimos mente de principiante. Realizar las prácticas como si fuera la primera vez y si no surge nada, no importa, está bien igual. Ujú. Al otro día podés, a mí me pasó que hay días que no me pasó nada, realicé una práctica normal y hay otros días que aprendí un montón de mí. Así que depende, no, no porque un día no lo puedas hacer, No quiere decir que no funciona. claro, no quiere decir que no funciona. O Claro. sea, O sea, hay vas días a en tener, los que uno se puede sentir como que hizo la práctica y no pasó nada, y hay otros días en los que sí te puedes conectar de una manera increíble. Y además, qué lindo eso que dices de conocí un montón de cosas de mí mismo. Qué lindo eso, me encanta. Bueno, en este momento yo quiero que pasemos a hablar un poco como de todo este respaldo científico que tiene el mindfulness y la meditación, ¿no? Yo quiero contarte que esta práctica pues está respaldada aquí en la parte del occidente del mundo. Esta práctica llega en la década de los 60 aquí a Occidente de la mano de un médico neoyorquino llamado John Kabat-Zinn.
Este personaje, él realizaba prácticas zen y prácticas de yoga y estaba pues muy interesado en todo lo que respecta, en todo lo relacionado con los estudios budistas sobre la meditación en lugares como la India. Entonces, encontré que todo esto lo condujo a integrar partes de esas enseñanzas, de esos procesos que él vivió, traerlos acá a la parte de Occidente y así crear una técnica llamada técnica de reducción del estrés basada en la atención plena. Entonces yo encontré investigando que este hombre, este médico, desde la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, creó este programa de reducción del estrés basado en la atención plena, conformado de medicina complementaria, o sea, supongo que el tipo trajo todos estos conocimientos de allá y complementó con la medicina que tenemos acá, utilizando, digamos, esas técnicas de atención plena orientadas, en este caso, con este programa que él sacó, orientados a aliviar el dolor y a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas que padecían como una variedad de enfermedades o de trastornos. Sin embargo, también dice que él aplicó este programa a personas sanas que no tenían ningún tipo de trastorno, ¿no? También encontré acá un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts que afirma que los participantes de estos programas mostraban una disminución en la ansiedad, en la tensión psicológica y depresión, y también mostraban un aumento de la empatía. Después, otro estudio que fue hecho en enero del 2011 de la misma universidad, en el área de investigación psiquiátrica de neuroimagen, basada en las imágenes anatómicas por resonancia magnética, basados en esos estudios, en esas imágenes, planteaba que después de completar ese curso, que hablando hace un rato contigo, me enteré que es de 8 semanas, ese curso que este doctor John creó, notaban que había un incremento en la materia gris en el área del cerebro, que es un área muy importante para el tema del aprendizaje y la memoria, y también en la regulación emocional, procesos autorreferenciales y tomas de perspectiva. Entonces acá podemos ver cómo la práctica del mindfulness cambia tu cerebro, y gracias a esto de la neuroplasticidad, que es la capacidad que el cerebro tiene para cambiarse a sí mismo, tanto funcional como estructuralmente, la atención dispara la acción. Entonces, al fijar mi atención en algo, mis neuronas se unen y forman conexiones creando circuitos neuronales. Por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento recurrente y repetitivo, como por ejemplo tener miedo acerca de algo, el cerebro dedica todos los recursos a ese pensamiento y lo que hace es reforzar esas conexiones y crear circuitos muy poderosos que atrapan tu atención y te hacen estar ahí una y otra vez. Entonces, digamos que científicamente se explica el por qué yo llego a tener este pensamiento recurrente. A donde va mi atención, va mi energía. Entonces, puedo decir y puedo concluir con esto que aquello a lo que le prestas atención y la forma en la que interpreto eso que estoy percibiendo está esculpiendo mi cerebro en tiempo real. Me parece impresionante, muy, muy impresionante, y me alegra saber que este tipo de prácticas están fundamentadas y consolidadas mediante la ciencia, ¿no? O sea, respaldadas con especialistas y con personas que han estudiado toda la parte neuronal, y nos pueden dar, digamos, a las personas de pronto que son un poco más lógicas, que somos un poco más lógicas, esta seguridad de que es real y que existe y que puedes cambiar estos modos en los que manejas tu cerebro. Bueno, Fran, yo quiero pasar a esta parte de un testimonio, que tú nos cuentes alguna experiencia
que hayas vivido o en términos generales a tu experiencia de vida, ¿cómo cambió para ti? ¿Qué produjo en ti el mindfulness? ¿Qué beneficios te trajo a ti? ¿Cómo lo viviste tú desde tu experiencia personal? Sí, mira, yo lo comentaba ya anteriormente, pero la experiencia que tuve fue que se yo lo realicé en el momento de la cuarentena, que fue una cuarentena de 7 meses larguísimo. Ujú. Y claro, yo lo que lo empecé a realizar, empecé a notar un aumento después de de un mes, ¿no? Te estoy hablando después de un mes, empecé a notar un aumento de la concentración. Empecé a notar mm, mayor compasión por mí mismo, empecé a, cada vez que me enojaba o no tenía la misma opinión que otra persona, empezar a pensar desde otro punto de vista. Decir, bueno, yo no pienso así y no me gusta, entonces meditaba y al otro día tal vez le daba la razón a esa persona, le decía, bueno, tenés razón. Como que te ayudó a ser más comprensivo con esas diferencias. Me ayudó a ser más comprensivo, más simpático, en fin, un montón de cosas súper buenas, me ayudó, no sé, a disfrutar más el momento para mí mismo. Empezaba a disfrutar más de tomar un mate hacer lo que sea. Ahora me levanto y me gusta todo lo que hago. Después de tantos años, no Ujú. tantos años, 3 años de realizar mindfulness, ya disfruto todo lo que hago. Salgo con una amiga, lo disfruto, salgo con un amigo también, incluso, no sé, Claro, lo aplicas realmente a cualquier cosa de claro, tu vida. claro, sí, sí, lo puedes aplicar en todos los aspectos de tu vida, te hace mejor, te va a hacer como, te va a dar mejor bienestar. Ujú. Sí. Entonces, yo siempre lo digo, hubo un franco antes y después del mindfulness, de realizar el proceso de Wow, mindfulness. qué lindo. Pero pueden incluso haber más cosas que no he notado, así que todavía estoy buscando seguir mejorando también. Bien, ahí va esto de la mente de principiante, ¿no? De lo importante que es Claro, de saber que siempre existe algo más para explorar, que siempre puedes aprender algo nuevo y vivir experiencias diferentes. Me siento muy identificado con lo que dijiste acerca de esto de la rabia y de las diferencias con el otro, porque yo también en mi experiencia, primero que empecé con esto del mindfulness y la meditación, porque estaba agotada de la reactividad que había en mi vida. Entonces, viste cuando algo te sucede y tú de inmediato, de forma reactiva, respondes como cuando cae una bomba y explota. Y llegó un momento en el que yo dije, yo no puedo vivir más así, estoy cansada. O sea, si los demás están cansados, imagínate cómo vivo yo todo el tiempo con esta reactividad encima. Entonces yo llegué a la meditación buscando eso, buscando, ay, un poco de paz mental, un poco de tranquilidad, esa era la palabra. Y la verdad es que fui aplicándolo porque además tienes posibilidades de aplicación todo el tiempo, ¿no? Desde que sales de tu casa, vas a trabajar y ya en el trabajo, en el colectivo, ya empiezas o sea, empiezan a venir estímulos y ahí es donde tú dices, a ver, ¿cómo me voy a tomar esto? ¿Cómo voy a reaccionar o no voy a reaccionar? O empiezo a ser el observador y empiezas a aplicar estas técnicas del mindfulness. Y yo la verdad que sí noté, yo creo que en un 50% los primeros meses, la reducción del estrés en base a cómo yo me sentía con las demás personas, a recibir algún comentario o alguna idea que de pronto no me gustaba y poco a poco
fui siendo consciente de mis reacciones, de mis formas y pues lo que dice acá en el estudio y lo que mencionas tú de llegas a ser más empático, puedes entender un poquito más al otro. Entonces eso fue la verdad magnífico y últimamente, no sé, pero lo he notado mucho en esto de cuando alguien me dice algo que no me gusta o cuando alguien de pronto me ofende o dice algún comentario que es ofensivo para mí, yo ya he podido observarme desde adentro. Eso pasa en cuestiones de segundos, ¿no? De estoy con amigos, alguien dijo algún comentario o algo que me ofendió, que yo me sentía así como agredida y fue como, en ese momento yo reconozco y empiezo a sentir, porque además la emoción se siente en el cuerpo, ¿no? Te palpita el corazón, empiezas a sentir estas cosas en el estómago, se te revuelve, tenés un nudo en la garganta, o sea, empieza tu cuerpo a hacerte sentir emocionalmente estas cosas y ahí digo, ah, mira, estoy sintiendo rabia. Y decido tomarme el tiempo para no responder de forma agresiva a su comentario. Y entonces simplemente lo observo y lo siento, porque no se trata, eso también lo he aprendido con todo este tema del coaching, no se trata de, bueno, me doy cuenta y bueno, lo hago a un costado y sigo adelante, porque la idea es sentirlo para poder gestionarlo, no se trata de barrer y meter toda esa mugre abajo del tapete, no, se trata de, bueno, hay toda esta mugre, está toda esta suciedad alrededor mío, me encargo de limpiar sector por sector y que todo quede lindo y como a mí me gustaría estar y sentirme. Entonces, sí me ha pasado, me pasó, creo que la semana pasada esto de observarme y decir, wow, me dio rabia lo que esta persona me dijo. Lo sentí, decidí quedarme en silencio en vez de responder de forma reactiva y a los segundos se fue y me sentí bien y pude volver a conectar de manera honesta con esa persona y con lo que estábamos haciendo. Entonces fue como, bueno, ahora que también menciono esto, me acuerdo que he visto, bueno, yo sigo a muchas personas que estudian psicología, que están en este mundo de la psicología, y ellos mencionan que la emoción, cuando viene a ti, solo dura 5 segundos. Eso, ese es el tiempo real, psíquicamente, si estaba correcto decir eso. em, Ese es el tiempo que la emoción dura en ti. Después, lo que tú haces con esa emoción es el estado de ánimo que se genera de decir estoy amargado, me siento triste, estoy feliz o estoy de la manera en la que decidas estar. Entonces, la emoción es inevitable que venga, porque sí o sí va a venir, pero lo que yo hago y cómo decido sentirme con esa emoción es lo que se denomina estado de ánimo y es en lo que yo sí puedo tener un tipo de control, ¿no? Eso sí que lo puedo gestionar. Entonces me encanta poder eh, salir de ese estado emocional que de pronto vino a mí de repente, pero que yo digo, decido no estar así y seguir con mi vida de una manera consciente, sana, no solamente distrayéndome de esa emoción, sino realmente estando conectada a eso. Bueno, Fran, para finalizar, yo me escribí acá algunas preguntas que me gustaría hacerte, ya un poco más escuetas e informales. Así que me gustaría que, la verdad, que me des la respuesta, sea una respuesta corta o larga, desarrollada acerca de esto. ¿Estás listo? Dale, adelante. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué aspectos de tu personalidad, dame un segundo que se me cerró acá donde tenía, ahí está. ¿Qué aspectos de tu personalidad reconociste cuando empezaste con el mindfulness?
cuando empecé con el mindfulness, estaba en una etapa de cuarentena, entonces uno tenía más tiempo para pensar, para analizarse, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que en el aspecto de mi personalidad, para mí, siempre tenía la razón. Yo tengo la razón en esto, capaz que no interpretaba las opiniones de los demás. Entonces empecé a notar que no siempre tengo la razón y empezar a tener en cuenta las opiniones de otras personas. Me pasó que con el tiempo, tal vez, no sé, yo digo, no, yo tengo razón en esto y mi palabra es mi palabra. Y después de una semana, tal vez decía, bueno, no tengo la razón. Sabes que la otra persona tenía razón. Así que yo creo que eso es uno de los aspectos de la personalidad. Pero después se fueron dando otros procesos más emocionales, más mis enojos, por ejemplo, yo muy pocas veces me enojo, casi nunca me enojo, pero Ujú. antes tal vez sí me enojaba bastante. Y esos son aspectos, por ejemplo, que se pueden ir viendo a través de la meditación, pero cada persona puede ir teniendo sus propias experiencias y sus Perfecto. propios reconocimientos Ujú. dentro de su personalidad. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿has tenido alguna situación de iluminación en el medio de la meditación? Sí, me Cuéntame acerca de eso. pasó que estaba meditando una vez en mi cama y sentí como si estuvieras en una pileta. Yo sentía que estuviera en una pileta y Una había un tipo de pileta, meditación. perdón que te interrumpa, una pileta es una piscina. Sí, Ok. sí, sí. Una piscina, nosotros le decimos pileta, y sentía como si me estuviera hundiendo de a poco, más y más. Creo que era un tipo de meditación que había encontrado en YouTube, Ajá. que me fui hundiendo cada vez más y más y más en la conciencia. Wow. Y cuando llegas a tal punto de la conciencia que te sentís como re perdido, ahí te empecé a tener un contacto con, con mi energía espiritual. ¿Cómo es esa energía? Bueno, tenés que tener mucho poder de visualización mental también. Y entonces sentía como esa energía podía recorrer mi cuerpo, era lo más. A mí me asustó un poco al principio, se me está poniendo la piel de gallina. Claro. Por eso estoy tardando ahí, como que estoy en pausa. Y fue impresionante, fue impresionante. Sentía como muchos colores fluyendo por todo el cuerpo, ¿no? Una Wow. experiencia bastante choqueadora, pero que me gustó mucho y bueno, esa es una de las experiencias que tuve y que más me impactó porque no lo esperaba. Fue un día meditando, surgió esta experiencia espiritual. Entonces yo siento que somos como seres con energía. Eso es lo que opino, Nina. Qué lindo. Muy bien, quiero preguntarte también, ¿cuándo piensas que es el mejor momento para empezar a meditar? ¿Cuál es el mejor momento? Yo creo que en cualquier momento, en el que encuentres un espacio, te levantás, meditate un ratito, porque es el momento donde tu mente ya no está, empieza a entrar en funcionamiento y entonces es el mejor momento porque ahí es donde... Y
recomiendo, una vez que empezás a meditar, darte una ducha después de meditar y empezar el día y se empieza con empezar a probar distintas cosas, ¿no? Pero yo creo que en cualquier momento por la mañana es lo que yo recomiendo. Bien. Por la noche no creo, porque el cuerpo tiende a dormirse. Y siempre, esto no lo mencioné, pero la postura para meditar es muy importante. Porque si lo haces acostado, vos llamás a que te duermas. Entonces, si vos lo haces con una postura, erguida, columna vertebral, y ahí vas a empezar a realizar el correcto entrenamiento. Porque si lo haces acostado, no rinde de la misma forma. Claro, a mí me pasó muchas veces de meditar y quedarme dormida. Y volvemos a lo mismo, ¿no? No es que está bien o está mal, simplemente que no llegas a disfrutar y a conectar en la manera en la que la meditación y el mindfulness te brinda. Es como querer hacerte un café y solamente poner el agua a calentar. Claro, tú necesitas terminar el proceso para poder disfrutar y tomarte el café que tú quieres. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de, primero que cualquier momento es bueno para empezar, tanto el momento en tiempo en decir, no voy a empezar a meditar cuando me sienta triste, cuando esté acabado, cuando esté en, no sé, en el hueco. No, si hoy te sientes feliz y si hoy estás contento con tu vida, esto es un plus y es algo que te suma. Y si estás pasando por un momento difícil, por un momento de preocupación, de estrés, de ansiedad, de depresión, que es tan común y que nos pega a todos, también es un buen momento. Y ya respecto al tiempo de la mañana, de la tarde, de la noche, en la mañana sí, gracias a las ondas que tienes en tu cerebro, vas como despertándote de a poco. Entonces es ideal ese primer momento de la mañana porque estás como muy conectado todavía con tu, no sé, como con tu interior. Y después en la noche a mí me gusta hacerlo porque primero dejo el teléfono a un lado y no me duermo con la pantalla acá, ahí entre la cama. Y segundo, que me ayuda como a relajarme, ¿no? Como a, ay, como a soltar el estrés del día. Además que pues hay meditaciones específicamente para dormir. Entonces es como rico, te relajas y por ahí en ese caso, pues no pasa nada si te quedas dormido porque en realidad la intención es esa, es irte a dormir y descansar. Pero bueno, eso es la verdad que sí, siento que es como muy individual y cada uno Claro, que lo porque practique como más le guste. es una herramienta, es ir probando en qué momentos a vos te rinde más, porque no todos somos iguales, claramente, pero es ir probando en qué te puede servir. Por ejemplo, a mí a la noche yo hago una meditación informal, me voy a bañar, ya está, me acuesto. Ujú. Pero depende de cada persona. Claro, puedes hacer la meditación en la ducha, como tú mismo me lo expresabas en un principio. Mientras te bañas, estás ahí con atención plena, eso hace que te relajes, que te desconectes como de lo de afuera y te conectes contigo, con lo de adentro. Exacto, hay ciertas situaciones que puedes aplicar meditación informal y que beneficia el desconectarte. Es buscar ese espacio tranquilo, ese espacio donde te sientas en paz. Ujú. Así que buscar el lugar donde vos te sientas que podés meditar y más. ¿Qué más, Lina? Bueno, me gustaría saber si en tu familia, en tu núcleo familiar, se habla acerca del mindfulness. ¿Es un tema que está presente o cómo lo manejas? No, la verdad que soy el único que medita, que hace mindfulness, Ujú. porque mi familia no tiende a realizar este tipo de prácticas. Sí, tal vez mi abuela que es evangélica, se- poniendo el ejemplo de lo que mencionábamos anteriormente con la religión, pero no, no se habla mucho.
Sí se habla en mi círculo amistoso, entre mis amigos, les Ujú. comento. Muy bien, Pero además qué lindo que esa práctica pues une a las personas, ¿no? Como por ejemplo a ti y a mí. Nosotros individualmente en nuestra vida practicamos el mindfulness y la meditación y después de que nos conocimos empezamos a hablar acerca de esto y eso hizo, siento que nos conectáramos como de una manera mucho más honesta y que pudiéramos experimentar este vínculo que además yo lo siento como de crecimiento, o sea, siento que poder hablar contigo de todo esto, por eso decidí invitarte a que formaras parte de este episodio porque es importante para mí reconocer en el otro que tiene algo para enseñarme y que tiene algo para darme. Y qué lindo que pues que esta coincidencia muy entre comillas nos unió, porque pues siento que eso es resonancia energética sin es seguro, o sea, para mí es así. sí, Bueno, yo también. por último, te quiero dar las gracias por estar acá, gracias por tomar este tiempo, por compartir con nosotros todas esos conocimientos y esas cosas lindas que has aprendido. Me encanta poder conocer mucho más acerca del mindfulness, de la meditación, que esto sea una puerta para que todos los que están escuchando y están viendo este episodio creen esa curiosidad y quieran saber más y quieran explorar este mundo. Realmente esto hace parte de la vida y hace parte de generar un bienestar para nosotros mismos. Fran, cuéntame en redes sociales cómo te podemos encontrar. Cuéntame un poco acerca de ti en las redes. Bueno, estoy en Instagram como Fran Palermo con doble F. Cualquier cosa, si tienen alguna duda sobre el mindfulness, me pueden preguntar, no tengo ningún problema. Yo sé bastante, sé un montón. Es más, con Lina decíamos que es muy difícil seleccionar este material porque tengo un montón de material, tengo un montón de videos, recomendaciones, tengo un montón. Bien, hoy nos Así llevamos, que por ejemplo, la recomendación de la película. Repítenos el nombre, por favor, de la película. El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico. Acá en las notas de la sesión yo les voy a dejar un link donde ustedes pueden directamente ir ahí a YouTube y encontrar la película, porque Fran me hizo el favor de pasármelo, así que no se preocupen, ahí va a estar el nombre y el link en la descripción. Bueno, Fran, te agradezco muchísimo de corazón por este tiempo, por este espacio, te quiero mucho y admiro mucho todo este proceso y este trabajo que has venido haciendo en ti. No, Gracias. gracias a vos, Lina, por invitarme en tu espacio el que estás construyendo y apoyo enormemente que este camino que decidiste y me encanta verte crecer. Así que, bueno, gracias, Lina. Gracias, Fran. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Ya saben que me pueden seguir en redes sociales y escribirme también cuando quieran. Yo aparezco en Instagram como Prieto Lina y pues ahora mismo también los animo a que le den una calificación a este podcast de 5 estrellas si les gustó, que sigan el podcast, que activen la campanita para que les pueda avisar cada vez que se crea un nuevo episodio. Y bueno, ya saben. Nos estamos viendo en un próximo episodio de Sumate Podcast. Un beso y un saludo a todos. Chao, Fran. Gracias. Chao, hasta luego.